Mi esposa, quien fingía estudiar derecho mientras la apoyaba económicamente, le aseguró a su amante que yo era predecible y nunca la dejaría. No hay nada peor que descubrir lo que alguien realmente piensa de ti. Pasas toda tu vida pensando que alguien realmente te ama y por lo que eres, solo para descubrir que nada de eso era real. Duele como nada más. Lo siento si esto suena todo sombrío y oscuro. Todavía estoy dolido por todo esto. Yo, hombre de 31 años, conocí a mi esposa Cassie, mujer de 30 años, hace 10 años cuando ambos estábamos en la universidad. Éramos opuestos polares de alguna manera. Yo era tranquilo y reservado, siempre en mi habitación de la residencia estudiando y leyendo. Ella era una mariposa social, tenía una personalidad magnética, hacía amigos sin esfuerzo y amaba salir a divertirse. Ya sabes, el tipo cuyas redes sociales están llenas de cócteles, fotos grupales y selfies en restaurantes. Nuestra relación no debería haber funcionado, pero de alguna manera lo hizo. Tuvimos los altibajos habituales, algunos desacuerdos y peleas, pero nada fuera de lo común. Realmente sentí que podríamos llegar lejos. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Conseguí un trabajo decente y ella tomó algo de tiempo para descubrir su camino profesional. No me importaba, estaba ganando bastante bien en ese momento. Ella estudió educación en la universidad y decidió que no le gustaban sus perspectivas de carrera, así que la apoyé mientras exploraba sus opciones. Al principio, se sintió como un esfuerzo de equipo. Hablaba de querer iniciar un negocio o volver a la escuela y yo la creí. Eso es lo que se suponía que era el matrimonio, apoyar los planes del otro y tener el respaldo del otro. Bueno, pasaron algunos años y nada cambió, ella aún no perseguía nada, solo saltando de idea en idea sin nada que mostrar. Mientras tanto, yo trabajaba mi trasero, cubriendo las cuentas y tratando de ahorrar para nuestro futuro. Traje esto a colación a menudo, diciéndole que necesitaba enfocarse y descubrir su plan. Siempre me aseguraba que estaba cerca de resolverlo, pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo estaba dando largas. Algunas personas podrían pensar que la estaba habilitando, pero realmente era un tema candente en su casa. Peleábamos a menudo y me frustraba su falta de dirección. Parecía comenzar algo y abandonarlo después de unos meses porque no se sentía bien, así que estaba un poco escéptico cuando me dijo que quería comenzar a ir a la facultad de Derecho. Podía decir que no estaba convencido e insistió en que lo decía en serio. Resultó que realmente había aplicado y había sido aceptada. Incluso me mostró una carta de aceptación, todo lo que necesitaba de mí era que pagara la matrícula y ella sería estudiante de Derecho. Estaba tan extasiado de que finalmente estaba haciendo un movimiento que acepté de inmediato. En ese momento me dijo que el semestre comenzaría en unos 3 meses. Traté de mantenerme al tanto de la situación, preguntando si tenía todo lo que necesitaba. Realmente quería que tuviera éxito en la facultad de Derecho. No quería que tuviera la oportunidad de abandonar esto también. Me dijo que estaba ansiosa por comenzar y yo la creí completamente. No fue hasta que el semestre se suponía que había comenzado que noté un comportamiento extraño. Salía lo suficiente, pero nunca parecía tan ocupada como esperaría de una nueva estudiante de Derecho. Tampoco la vi leyendo nunca. Cuando le pregunté sobre sus clases, decía que todo estaba bien y que no estaba estudiando porque todavía eran cosas introductorias. Eso me sonaba lo suficientemente razonable como para creerlo. Lo extraño de esto es que realmente salía casi a diario. No había razón real para sospechar que me había estado mintiendo. Si le preguntaba sobre sus clases o su día, siempre tenía una historia lista para mí. Había compañeros de clase y profesores y toda la narrativa era hermética y consistente. Sabes cómo tu pareja te cuenta sobre su día y sus compañeros de trabajo y comienzas a sentir que conoces a esas personas. Así era para mí y sus compañeros de clase. El único problema era que ninguna de estas personas existía. Me di cuenta de eso cuando comenzó a ser descuidada. Comenzó a llegar a casa tarde, diciéndome que tenía un grupo de estudio que se reunía por las noches. Una vez más, eso parecía lo suficientemente legítimo. Eso fue hasta que llegó a casa tarde una noche, obviamente un poco ebria. Me dio la misma historia del grupo de estudio y dijo que habían ido a tomar algo después. Esta vez no lo creí. Nunca había llegado a casa tan tarde y nunca tan ebria. Me confronté un poco y le pregunté dónde estaban sus libros de texto. Tartamudeó al principio y luego me dijo que los había dejado atrás, que un amigo los había recogido por ella. Sabía en mis huesos que me estaba mintiendo en la cara, así que le pedí que me mostrara algunas fotos que había tomado con sus amigos esa noche. Incluso con lo ebria que estaba,
Todavía se veía sorprendida. Tartamudeó cuando me dijo que no había tomado ninguna foto. Fue entonces cuando estuve completamente seguro de que me estaba mintiendo. Cada vez que salíamos juntos, tomaba docenas de fotos. Siempre necesitaba tomar algunas fotos de ella misma, de nosotros juntos y de su comida. No había forma de que hubiera salido con amigos y no hubiera tomado una sola foto. Hice claro mi incredulidad y le pregunté si realmente había salido con amigos. Afirmó que sí y comenzó a enumerar con quién había salido. Eran más de los mismos nombres que había mencionado antes. Estaba tan indignada y llorosa que realmente comencé a creerla y comencé a sentirme mal. Tuvimos una pequeña discusión al respecto y retrocedí. Realmente estaba ebria y después de 1 hora o 2, se durmió como una luz. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Cuando bebía, dormía muy profundamente. Una vez que estaba dormida, sabía que dormiría a través de cualquier cosa menos una invasión terrestre. Así que revisé su teléfono y revisé sus fotos. Efectivamente, no había fotos de esa noche. Eso me pareció realmente extraño. Había tomado algo esa noche y habría tomado al menos fotos de cualquier cóctel que hubiera pedido. Me senté allí con su teléfono tratando de idear una forma de descubrir dónde había estado esa noche. Luego recordé a sus amigos. Los 3 nombres que surgían a menudo eran Sarah, Amy y Jenny. Revisé sus contactos por esos nombres y no salió nada para ninguno de ellos. Bandera roja número 2. Ahora estaba seguro de que nada era como parecía. Esas personas no existían y comencé a dudar de que ella fuera estudiante en absoluto. Revisé sus correos electrónicos y busqué correspondencia universitaria. Esperaba ver correos electrónicos de la universidad confirmando cosas como admisión, pago y registro de cursos. Solo encontré 3 correos electrónicos de la escuela. El primero la felicitaba por su admisión. Los otros eran recordatorios de que su pago de matrícula debía hacerse antes del inicio del semestre. Después de eso, no había nada. Sin correos electrónicos nuevos confirmando su pago o felicitándola por completar sus requisitos de admisión. La implicación me dejó atónito. Mi esposa me estaba mintiendo sobre ser estudiante. No te aburriré con el resto. Accedí al portal de estudiantes de su universidad y no había evidencia de que ella hubiera iniciado sesión antes. El enlace estaba azul tanto en su teléfono como en su computadora portátil. Las secciones de nombre de usuario y contraseña no se autocompletaron con nada. El sitio ni siquiera aparecía en su historial del navegador. Estaba furioso. ¿Qué estaba haciendo durante el día? ¿Qué había hecho con el dinero que le di? Después de sentarme allí enfurecido por unos minutos, pensé que debería indagar más. Todavía había preguntas sin respuesta y iba a llegar al fondo de esto mientras ella estaba inconsciente. Así que comencé a revisar sus mensajes de redes sociales. Sin sorpresas, no había mensajes con compañeros de clase, ningún grupo de estudio, ningún profesor. Solo mensajes con personas que no conocía. Revisé la mayoría de ellos y todo era bastante aburrido hasta que llegué a Mark. Mark era diferente. Sus mensajes se remontaban meses y comenzaron coquetos al principio. Rápidamente se volvieron mucho más atrevidos y antes de que pasara mucho tiempo, se intercambiaban fotos. Después de eso, había mensajes estableciendo horarios para que se encontraran. No necesitaba un calendario para darme cuenta de que se estaban encontrando cuando se suponía que ella debía estar en clase. Había más. Se hizo bastante obvio a dónde había ido el dinero. Lo había estado gastando en visitas a hoteles y viajes con este tipo. Aquí estaba yo pensando que estaba invirtiendo en su futuro y ella estaba gastando mi dinero a mis espaldas para acostarse con algún tipo al azar. Tuve que contenerme para no despertarla de inmediato. No podía creerlo. Sentía que estaba sentado al lado de una completa extraña. La incredulidad que sentía era como si alguien me hubiera dicho que mi perro les había hablado. Era imposible, pero la evidencia estaba justo aquí. Mi esposa no era quien yo pensaba. No pude dejar de desplazarme por sus mensajes, aunque hubiera preferido arrastrarme por vidrio roto que seguir viendo esta basura. Pero no tenía opción. Necesitaba estar informado. Ya había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. A veces desearía haber dejado de leer justo ahí. En algún punto comenzaron a hablar de mí. Había muchas quejas sobre el tipo de esposo que era. Ella dijo que siempre estaba ocupado con el trabajo y demasiado ocupado para llevarla a clubes y fiestas. No importaba que fuera el único que proporcionaba para el hogar y la llevaba a múltiples citas al mes. Aparentemente eso no significaba nada si ella no salía tan a menudo como le gustaba.
Verla quejarse de mí con otro tipo me enfureció, pero empeoró. Mark preguntó si estaba preocupada de que yo descubriera sobre ellos. Ella respondió con una risa y dijo que yo era demasiado débil para dejarla incluso si lo sabía. Estaba a salvo y era predecible y ella creía que simplemente me lamentaría y la perdonaría, pero que yo era demasiado cobarde para irme. Estaba furioso. Sabía que me había juzgado mal porque en ese mismo momento consideré que nuestra relación había terminado. Quería despertarla y gritarle, pero era inútil con lo ebria que estaba. No sacaría nada útil de ella. Decidí esperar hasta la mañana antes de lanzarle todo lo que había descubierto en la cara. Dormí en el sofá esa noche. Durante la noche me calmé un poco. No llegué cerca de perdonarla, pero sentí que no era suficiente solo confrontarla. Quería hacer algo para destrozarla. Necesitaba que estuviera tan miserable como yo me sentía en ese momento. Han pasado 2 semanas desde que descubrí sus mentiras y he comenzado a preparar una pequeña sorpresa para nuestro aniversario. Es en solo 2 meses. Actualizaré este post y les haré saber cómo va. Actualización. Nuestra cena de aniversario fue un éxito completo para mí, al menos. No creo que ella la haya disfrutado, pero estoy seguro de que nunca la olvidará pronto. Fue difícil estar bajo el mismo techo que esa mujer durante otros 2 meses. Ni siquiera me molesté en pretender que todo estaba normal y ella lo notó. Me preguntó qué estaba mal, pero la desviaba con respuestas vagas. No tenía la energía para fingir ser amable con ella y, honestamente, disfrutaba viéndola retorcerse mientras trataba de averiguar qué me molestaba. Probablemente pensó que era una crisis de mediana edad o algo así porque seguía sugiriendo unas vacaciones. Solo le decía que estaba ocupado con el trabajo. Mientras tanto, estaba ocupado planeando mi salida. Finalmente llegó nuestro aniversario después de lo que se sintió como 2 años y le dije que había planeado algo especial. Se animó con la idea de una cena elegante. Estaba especialmente feliz cuando le dije que había reservado una mesa en su restaurante favorito. Quería que todo fuera perfecto para la noche que había planeado. Se arregló toda para la cena. Me preguntó cómo se veía y mentí diciendo que se veía genial. Ya no me importaba cómo se veía. No había un atuendo en ese planeta que pudiera hacerla hermosa para mí de nuevo. La cena comenzó lo suficientemente normal. Pedimos comida y vino, hicimos pequeñas charlas y tomamos unas cuantas docenas de fotos. Parecía relajada, obviamente pensando que la tensión entre nosotros había desaparecido. Después de que se sirvió el postre, decidí que era hora de hacer negocios. Le entregué el sobre que había estado en el bolsillo de mi chaqueta toda la noche. Al principio estaba emocionada, probablemente pensó que era un regalo o boletos de vacaciones. Se veía confundida cuando abrió el sobre y encontró una factura. Sabía que no la pagaría, no era legalmente vinculante ni nada. Solo quería enviar un mensaje y, a juzgar por la mirada en su rostro, lo recibió alto y claro. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba el papel y comenzó a intentar explicarse. Le expliqué que la factura era por el dinero que había recibido de mí para pagar su matrícula y que esperaba que me lo devolviera en su totalidad. Intentó decirme que realmente había pagado la matrícula, pero la corté y le dije que no se enterrara más profundo. Verla balbucear así me dio un toque de satisfacción. La gente empezaba a mirarnos, pero no me importaba. Nunca volvería a este restaurante de nuevo y estaba feliz de poder arruinar este lugar para ella. Y apenas estaba comenzando. Luego alcancé debajo de mi asiento y saqué un gran sobre de Manila. Traté de entregárselo, pero ella no se movió para tomarlo, así que simplemente lo lancé sobre la mesa frente a ella. Lo abrió con la mano temblorosa y todo su cuerpo se hundió cuando vio lo que había dentro, papeles de divorcio. Pasó de sollozar a suplicar. Alcanzó el otro lado de la mesa para tomar mis manos y me rogó que reconsiderara. Dijo que me devolvería el dinero, que realmente iría a la universidad, que conseguiría un trabajo, cualquier cosa para evitar un divorcio. Le pregunté por qué estaba tan desesperada por quedarse cuando le había dicho a Mark que yo era aburrido y predecible. Le recordé que le había asegurado que nunca la dejaría. Las lágrimas se detuvieron cuando se dio cuenta de que yo sabía todo y le cayó la ficha de que estaba en un lío mucho más profundo de lo que pensaba. No me sorprendió cuando comenzó a balbucear algunas excusas. Comenzó con las tonterías habituales, diciendo que no pasó nada entre ellos, pero rápidamente cambió a él no significa nada para mí una vez que se dio cuenta de que probablemente sabía la verdad. Le puse fin a su miseria y le dije que había leído todos sus mensajes y enviado todo a mi abogado. Mencioné que había querido meterlos todos en un tercer sobre,
pero no pude encontrar un sobre lo suficientemente grueso para todo. No había terminado ahí. Le dije que me mudaría al día siguiente. Había reservado un motel para esa noche y estaba sacando el resto de mis cosas al día siguiente. Había cancelado sus tarjetas que estaban a mi nombre y había dejado de financiar la cuenta conjunta desde que descubrí su infidelidad. Estaba casi vacía. Buena suerte para ella pagando el alquiler con lo poco que quedaba allí. Ella estaba causando una escena ahora, pero no me importaba. Ella ya no era mi problema. Por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí cierto grado de paz. Sentí que estaba recuperando mi vida. Coloqué algo de efectivo sobre la mesa para cubrir la cuenta y le dije que disfrutara el resto de su noche. Luego la dejé allí, todavía sollozando. Después de esa noche, la bloqueé en todo y le pedí a mi abogado que manejara toda la comunicación con ella. No quería tener nada que ver con ella nunca más. La única vez que nos vimos en persona después de eso fue durante los procedimientos de divorcio. Ella y Mark fueron las estrellas del espectáculo. Mi abogado no dudó en sacar la infidelidad cada vez que ella intentaba pedir demasiado. También usamos su infidelidad financiera para argumentar en contra de la pensión alimenticia. Sorprendentemente, funcionó. Mi abogado argumentó que había un caso de fraude, lo que la asustó lo suficiente como para que aceptara retirar las solicitudes de pensión alimenticia por completo. Después del divorcio, no me quedé. Me mudé de la ciudad y la dejé atrás. No mantuve contacto con ella, pero supe de ella a través de amigos. No podía pagar el alquiler y tuvo que mudarse de nuevo con sus padres. Amenazaron con echarla si seguía viviendo gratis, así que comenzó a buscar trabajos de enseñanza. No había tenido mucha suerte y no me sorprendió. No es como si tuviera experiencia laboral. La vida después del divorcio nunca es fácil, pero me estaba yendo bastante bien por mí mismo sin contactarla. No necesitaba la negatividad de alguien que me veía como un cajero automático cobarde para usar y mentir si alguna vez necesitaba hablar conmigo sobre algo, tenía que pasar por mi abogado. Me dijo que ella le había rogado que le diera mi nuevo número en más de una ocasión. Naturalmente, nunca accedió. Aún así, me alegró mucho escuchar lo desesperada que había estado. Aún así, logró obtener un número, aunque no sé quién se lo dio. Cometí el error de responder a un número desconocido y me sorprendió escuchar su voz vacilante. Mi primer instinto fue terminar la llamada de inmediato, pero decidí escucharla. Afirmó que solo quería saludar, pero me rogaba que la aceptara de vuelta en cuestión de minutos. Dijo que no tenía nada sin mí y que quería otra oportunidad. No iba a darle otra oportunidad para que se abriera camino de vuelta en mi vida. Terminé la llamada sin decir una palabra y bloqueé ese número también. Ahora tengo mucho más cuidado al responder números desconocidos y al dar mis datos a amigos y familiares. Mirando hacia atrás, no puedo creer lo ciego que estaba ante las banderas rojas. Realmente hice todo lo posible por levantar a mi esposa y empoderarla, pero ella me pagó mintiéndome e insultándome a mis espaldas. Su traición dice más sobre ella que sobre mí, aunque me alegra haberle mostrado que no era tan débil y cobarde como ella pensaba.